es descanso y nos reúne esta mañana para que podamos estudiar tu palabra. Queremos la presencia de tu Espíritu Santo en este estudio. Te pedimos que nos concedas esa presencia. Queremos que las palabras transmitidas en este mensaje sean verdaderas, honorables, del tipo que te glorifiquen. Te pedimos que tomes el control de esta presentación y sobrepongas mi humanidad. Escóndeme detrás de tu cruz. Perdóname, perdona a los oyentes de cualquier cosa que nos impida estar completamente preparados para recibir lo que tienes para nosotros. Abre los corazones y las mentes de los oyentes y te pedimos que derrames tu lluvia tardía sobre nosotros en este momento. Queremos entender un poco sobre el zarandeo que ocurre mientras este mensaje de advertencia final avanza a través de la historia. Te pedimos que nos concedas esa comprensión en este momento en el nombre de Jesús. Amén. Estamos tratando con 1989 como el fin de la dispersión de los milleritas. El sueño de William Miller en el momento 1989, cuando llega el hombre del cepillo de tierra, cuando el león de la tribu de Judá comienza a desellar el mensaje profético para esta generación. Así que estamos dedicando tiempo a Daniel 11, versículo 40, que marca la llegada del tiempo del fin para los 144,000, marca el fin del sueño de los milleritas. Y estamos tratando de demostrar eso, las características de Daniel 11, versículo 40, las cosas que enseña, las cosas que revela, son consistentes con el aumento del conocimiento. Eso ocurre en el tiempo del fin, cuando el libro de Daniel es desellado. En nuestra última presentación, señalamos que la historia de los milleritas es una historia de dos etapas, el primer y segundo mensaje angélico. Que el primer mensaje angélico, tanto en el tiempo de Cristo como en el tiempo de los milleritas y en nuestro tiempo, es un mensaje relacionado con identificar los eventos relacionados con el cierre de la gracia. Y que es a través de los libros de Daniel y Apocalipsis que el Señor tiene el propósito de producir un reavivamiento entre su pueblo. Hemos leído que la hermana White dijo exactamente eso en Testimonios para los Ministros, página 113. Luego concluimos en nuestra última presentación identificando que cada movimiento de reforma tiene un mensaje de puerta cerrada, un mensaje de puerta clausurada, comenzando con Noé y a lo largo de toda la historia. Y por lo tanto, hemos añadido a la consideración de Daniel 11, versículo 40, que este es el mensaje de la puerta cerrada. El versículo 40 identifica el colapso de la Unión Soviética en 1989 y el 41 la ley dominical en EEUU, donde se cierra la puerta para el adventismo. Así que vamos a continuar en esa línea, pero vamos a tratar un poco una señal de la historia profética que a veces incomoda a algunas personas y tiene que ver con el zarandeo del adventismo. Hey, está bien, lo estás abordando. Así que vamos a mirar Ezequiel 37. Muy bien, solo brevemente, hemos hecho referencia a Ezequiel 37 más de una vez en esta serie de cultos. Y Ezequiel 37 es la ilustración de los mensajes del primer y segundo ángel, tipificados por Ezequiel. En el versículo 1 dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle lleno de huesos. La hermana White dice claramente que esto es la iglesia adventista del séptimo día. Versículo 2, me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor y he aquí eran muchísimos sobre la faz del valle y estaban secos en gran manera. Me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y respondí, Señor Dios, tú lo sabes. ¿Puede la iglesia adventista volver a la vida? Y de eso es de lo que estamos hablando. Aquí está el mensaje de avivamiento para el adventismo, que es un mensaje de puerta cerrada. Versículo 4, y me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Esto es lo que les devuelve la vida, escuchar la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir carne sobre vosotros, y os cubriré de piel, y pondré espíritu en vosotros, y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Así que ese es el mensaje profético que Ezequiel debe proclamar. Y luego en el versículo 7 dice, así profeticé como se me mandó, y mientras profetizaba hubo un ruido, y he aquí un estremecimiento, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones y carne crecieron sobre ellos, y la piel los cubrió por encima, pero no había espíritu en ellos. Muy bien, ese es el primer mensaje. Después de esto, Ezequiel va a profetizar al viento, y es el viento el que les da vida. Y por supuesto esto se ilustra en la creación de Adán. Primero, Adán es creado como un cuerpo. Los huesos, tendones y músculos son reunidos. Y luego, el segundo paso para Adán es que el Señor sopla en él el aliento de vida y se convierte en un ser viviente. Y en el segundo mensaje aquí, la segunda profecía en Ezequiel, en el versículo 9, dice, entonces me dijo, profetiza al viento. Profetiza, hijo de hombre, y di al viento, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh aliento, oh soplo, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Así que profeticé como él me lo ordenó, y el aliento vino sobre ellos, y vivieron y se pusieron de pie sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza se ha perdido. Estamos cortados por nuestras partes. Así que el segundo mensaje es el mensaje de los cuatro vientos que da vida al cuerpo. Así que estamos identificando estos dos mensajes de Ezequiel como el primer y segundo mensaje angélico de los mileritas. La historia, el primer y segundo mensaje de nuestra historia, el primer y segundo mensaje de la historia de Cristo. Son el primer y segundo mensaje de todas estas líneas de reforma. Pero queremos tomar un componente acerca del primer mensaje, porque en el primer mensaje, cuando se presenta el primer mensaje, y estamos diciendo que el primer mensaje llega para los adventistas al final del mundo, en 1989, al concluirse el sueño de William Miller con el colapso de la Unión Soviética, en cumplimiento del versículo 40, que este es ese primer mensaje que Ezequiel proclamó aquí, que une los huesos y la carne, pero aún no están vivos. Y dice en el versículo 7 que cuando él profetizó, tal como se le mandó, hubo un ruido y un temblor. Llegaremos a eso en un minuto. Permítanme leer un par de citas del espíritu de profecía y luego trataremos el tema del ruido y el temblor. Dejo mi pluma y elevo mi alma en oración. Que el Señor sople sobre su pueblo descarriado, que es como huesos secos, para que puedan vivir. Este es uno de varios lugares donde la hermana White dice que el pueblo de Dios son los huesos secos. Y ella está orando para que el Señor sople sobre ellos. Ella ora para que reciban el avivamiento que necesitan. Siguiente cita. Los huesos secos necesitan ser vivificados por el Espíritu Santo de Dios para que puedan entrar en acción, como por una resurrección de entre los muertos. En nuestra última presentación citamos de Mensajes Selectos, tomo 1, página 128, donde ella dice que un avivamiento representa una renovación de la vida espiritual. Así que el avivamiento es la resurrección de los muertos. Y es este segundo mensaje en Ezequiel 37 el que convierte los huesos en un ejército poderoso. Pero en el primer mensaje, el que estamos tratando, hay un ruido y un temblor. Y el ruido, dice, proviene de una desor. La definición de ruido en Strong's de una raíz no utilizada significa clamar en voz alta, una voz o un sonido. Así que ya hemos identificado que el primer mensaje, ya sea Elías, Juan o los milleritas de William, se identifica como la voz que clama en el desierto. Este ruido es una voz, es la voz que clama en el desierto para esta generación. Una raíz no utilizada que significa clamar en voz alta una voz o sonido, en voz alta, sangrando, crepitando, fama, ligereza, mugido, ruido, sostener, paz, proclamar, proclamación, cantar, sonido, chispa. Voz tronante es una voz tronante. Bien, esta es la voz que clama en el desierto que une los huesos y la carne, pero no llega a darles vida. ¿Qué es el temblor? El temblor en esto, en el versículo 7, proviene del 74-93, una vibración, una conmoción, ruido confuso, terremoto, ferocidad, estremecimiento, traqueteo, prisa, sacudida. Una raíz primitiva que significa ondular como la tierra, el cielo, también
un campo de grano, particularmente a causa del miedo, específicamente saltar como una langosta, asustar, mover, estremecer, sacudir, hacer temblar. El mensaje, el primer mensaje aquí, el mensaje de los eventos relacionados con el cierre de la gracia, el mensaje de la puerta cerrada, el mensaje que el Señor usa para producir un reavivamiento, el mensaje de los últimos 6 versículos de Daniel 11, es la voz de uno que clama en el desierto y produce un sacudimiento en el adventismo. Y este sacudimiento en el adventismo es un tema de las Escrituras. Puedes identificar ciertas características acerca de la bestia. La bestia nunca cambia. La bestia recibe una herida mortal, pero su herida mortal es sanada. Puedes identificar características acerca del falso profeta. El falso profeta es el poder que cambia. Comienza como un cordero, termina hablando como un dragón. Puedes identificar características acerca del dragón. El número 10, él se mueve a través de la historia. Pero cuando se trata del mensaje profético de este primer mensaje, las escrituras identifican que este mensaje causa un sacudimiento. Así que el sacudimiento es un tema de la profecía y queremos incluir esto porque al considerar cómo el león de la tribu de Judá desvela el mensaje para esta generación, comenzando en 1989, uno de los métodos que utiliza para guiar a las personas a encontrar la verdad es el argumento que se presenta en contra de la verdad. El Señor ha permitido que se levanten hombres que luchan. Este mensaje, y debido a su razonamiento defectuoso, aquellas personas que están siguiendo este mensaje se han visto obligadas a acudir a áreas en la palabra de Dios para defender este mensaje, a las que probablemente no habrían ido si no hubieran sido empujadas a ese rincón. Así que, como mínimo, cuando se habla del sacudimiento, vale la pena analizarlo, para que puedas ver que la mano del Señor era incluso, estaba en control de los oponentes, que se levantan. Observa Hechos capítulo 2, Ezequiel 37, el primero y el segundo. Mensaje de los ángeles, y se identifica el ruido, la voz que clama en el desierto, y se identifica el sacudimiento producido por el temor. Muy bien, Hechos capítulo 2, versículos 13 al 21. Esto es en Shua Pentecostés. El versículo 1 de Hechos capítulo 2 dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. Y en el versículo 13, mientras los discípulos están hablando en varios idiomas, porque hay personas de todo el mundo en Jerusalén en ese periodo que tienen sus propios idiomas. El don de lengua se les concede a los discípulos y aquellas personas que se oponen al mensaje afirman que estos que están hablando en lenguas distintas al hebreo están borrachos. Versículo 13. Otros, burlándose, decían, estos hombres están llenos de mosto. El mosto es una profética característica del mensaje del tiempo de la lluvia tardía, ¿de acuerdo? Otros, burlándose, decían, estos hombres están llenos de mosto. Pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y escuchad mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues apenas es la tercera hora del día. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré en aquellos días de mi espíritu, y profetizarán, y yo profetizaré, y mostraré prodigios en el cielo arriba, y señales en la tierra abajo, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga aquel grande y venga el notable día del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Así que ve a Joel, donde Pedro dice que Pentecostés es el cumplimiento de Joel. En Joel capítulo 1, versículo 5,
Dice, despertad borrachos y llorad y aullad todos los bebedores de vino a causa del vino nuevo, porque os ha sido quitado de vuestra boca. Bien, el vino nuevo aquí es lo que las personas que estaban en el lado equivocado del asunto en Pentecostés estaban acusando a los discípulos, diciendo que estaban borrachos a esa hora temprana del día. Pero el vino nuevo es el mensaje de la lluvia tardía que vino en el tiempo de Pedro, el mensaje de la lluvia tardía que vino en el tiempo de los milleritas y el mensaje de la lluvia tardía que viene principalmente aquí al final del mundo. Y cuando llega el vino nuevo, cuando llega el mensaje de la lluvia tardía, hay una clase que rechaza el mensaje, el vino nuevo es quitado de su boca. Y esa clase acusa a los que están recibiendo el mensaje de estar borrachos. Así que tienes dos manifestaciones de embriaguez. Tienes la clase que está recibiendo el vino nuevo, que están siendo acusados de borrachos, pero que están siendo guiados por el Espíritu Santo. Y luego tienes a los borrachos de Efraín, aquellos que han estado bebiendo el vino de Babilonia, y por ello se les impide reconocer el mensaje de la lluvia tardía. Así que todo lo que estoy diciendo, lo que quiero decir aquí en cuanto a nuestro estudio, es que cuando Joel se cumplió en el tiempo de los discípulos y cuando Joel se cumplió en el tiempo de los mileritas, y está señalando hacia el cumplimiento perfecto de Joel al final del mundo. Uno de los componentes de este pasaje profético es que hay una controversia que ocurre, una discusión entre aquellos que están luchando contra el mensaje y aquellos que están aceptando el mensaje. Eso nos da dos testigos. Ese es Ezequiel y Pedro y Joel. Tres testigos de que el debate, esto continúa con lo último. El mensaje de la lluvia es un tema de profecía. La hermana White, hablando sobre los hechos Pedro y Pentecostés, dice, ahora, cuando esto se divulgó, la multitud se reunió y quedó confundida, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Y todos estaban asombrados y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Y cómo es que cada uno de nosotros los oye en nuestra lengua en la que nacimos? Los sacerdotes y gobernantes se enfurecieron grandemente ante esta maravillosa manifestación, esta poderosa manifestación de Dios, el poder de Dios. El movimiento adventista de 1840-44 fue una gloriosa manifestación del poder de Dios. Y cuando la hermana White hace esa declaración en El conflicto de los siglos, página 611, está comparándola con la historia de Pentecostés, que es de lo que está hablando en este pasaje. Y está usando Pentecostés y el movimiento adventista de 1840-44 para ilustrar el cumplimiento perfecto de Joel en nuestro tiempo, el periodo de la lluvia tardía. Así que ella comenta aquí, una manifestación maravillosa, eso es una conexión. Los sacerdotes y gobernantes eran en gran medida lo que enfurecidos, ¿de acuerdo? Por esta maravillosa manifestación. Pero no se atrevieron a dar rienda suelta a su malicia por temor a exponerse a la violencia del pueblo. Habían dado muerte al Nazareno, pero aquí estaban sus siervos, hombres sin letras de Galilea, hombres sin letras de Galilea, sin doctorados, detrás de sus nombres, hombres sin letras de Galilea, contando en todos los idiomas entonces hablados la historia de su vida y ministerio. ¿Cómo se repite eso? Cómo se cuenta la historia de su vida y ministerio en todo el mundo, en el idioma de cada uno. Aquí al final, ¿qué está enfatizando eso? No está enfatizando que Él va a abrir la comprensión profética de su palabra alrededor del mundo. El idioma que se va a abrir al final es el idioma de la profecía. Los sacerdotes, decididos a explicar el poder milagroso de los discípulos de alguna manera natural, declararon que estaban ebrios por haber bebido en exceso del vino nuevo preparado para la fiesta. Algunos de los más ignorantes entre los presentes aceptaron esta sugerencia como la verdad, pero los más inteligentes sabían que era falso, y aquellos que entendían los diferentes idiomas dieron testimonio de la precisión con la que los discípulos estaban usando esas lenguas. En respuesta a la acusación del sacerdote, Pedro mostró que esta manifestación era un cumplimiento directo de la profecía de Joel, en la que él predijo que tal poder vendría sobre los hombres para prepararlos para una obra especial. Y luego ella cita
del libro de los Hechos, y el segundo párrafo dice: con claridad y poder, Pedro dio testimonio de la muerte y resurrección de Cristo. Siguiente párrafo. Pedro no se refirió a las enseñanzas de Cristo para probar su posición, porque sabía que el prejuicio de sus oyentes era tan grande que sus palabras sobre este tema no tendrían ningún efecto. En cambio, les habló de David, a quien los judíos consideraban uno de los patriarcas de su nación. David habla acerca de él y él declaró: veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, para que no sea conmovido, por lo cual se alegró mi corazón y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Cuál es el argumento de Pedro aquí? Profecía. Él recurre a la profecía. Varones hermanos, permitidme hablaros libremente acerca del patriarca David, que él murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Él habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La escena está llena de interés. He aquí al pueblo viniendo de todas direcciones para escuchar a los discípulos, testigos de la verdad tal como es en Jesús. Ellos se acercan llenando el templo. Sacerdotes y gobernantes están allí, con el ceño oscuro de la malicia aún en sus rostros, sus corazones todavía llenos del odio persistente contra Cristo, sus manos aún manchadas con la sangre derramada cuando crucificaron al Redentor del mundo. Habían pensado encontrar a los apóstoles acobardados por el miedo bajo la fuerte mano de la opresión y el asesinato, pero los hallan elevados por encima de todo temor. Los encuentran elevados por encima de todo miedo y llenos del Espíritu, proclamando con poder la divinidad de Jesús de Nazaret. Los oyen declarar con valentía que aquel que tan recientemente fue humillado, ridiculizado, golpeado por manos crueles y crucificado, es el príncipe de la vida, ahora exaltado a la diestra de Dios. Algunos de los que escuchaban a los apóstoles habían participado activamente en la condena y muerte de Cristo. Sus voces se habían mezclado con la multitud pidiendo su crucifixión. Cuando Jesús y Barrabás estuvieron ante ellos en el tribunal, y Pilato preguntó: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos gritaron: no a este hombre, sino a Barrabás. Cuando Pilato les entregó a Cristo, diciendo: tomadlo y crucificadle, porque no hallo culpa en él. Soy inocente de la sangre de este justo. Ellos habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahora escuchaban a los discípulos declarar que el Hijo de Dios, quien había sido crucificado, que era el Hijo de Dios quien había sido crucificado. Sacerdotes y gobernantes temblaron. La convicción y la angustia se apoderaron del pueblo. Fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entre los que escuchaban a los discípulos había judíos devotos, sinceros en su fe. Así que cuando habla sobre el debate, la sacudida que ocurre en torno a este mensaje, hay personas que observarán el debate, que son sinceras, que van a estar del lado correcto del asunto. Esto es una de las cosas que está señalada en la profecía sobre cómo las personas comprenden el mensaje. Esto es en el adventismo. Bueno, el poder que acompañaba las palabras del orador los convenció de que Jesús era en verdad el mensaje. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Pedro recalcó ante el pueblo convencido el hecho de que habían rechazado a Cristo porque tenían que. ¿Lo he engañado por qué? Por los sacerdotes y gobernantes. Así que en esta historia, aquí que se repite en nuestra historia, habrá una clase en el adventismo que rechazará el mensaje de la lluvia tardía, porque han sido engañados por sacerdotes y gobernantes, y que si continúan buscando el consejo de estos hombres y esperan a que ellos reconozcan a Cristo antes de atreverse a hacerlo, nunca lo aceptarán. Estos hombres poderosos, aunque profesaban piedad, eran ambiciosos de riquezas y gloria terrenales. No estaban dispuestos a venir a Cristo para recibir luz.
Bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos se presentaban ante ellos con el brillo de la verdad perfecta. El velo que les había impedido ver el fin de aquello que había sido abolido, ahora fue quitado, y comprendieron con total claridad el propósito de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Podían hablar con poder acerca del Salvador, y al exponer a sus oyentes el plan de salvación, muchos eran convencidos y persuadidos. Las tradiciones y supersticiones inculcadas por los sacerdotes eran eliminadas de sus mentes. ¿Cuáles son esas tradiciones y supersticiones? Son las monedas falsas que se introducen para cubrir las joyas genuinas en el sueño de William Miller. ¿Y cómo se eliminan esas monedas falsas? El hombre de la escoba, ¿qué? Las barrió de sus mentes y las enseñanzas del Salvador fueron aceptadas. La historia se repite. El hombre de la escoba estaba haciendo una obra allí. Y en esta historia, el mensaje que los discípulos están proclamando es el mensaje de prueba de la verdad presente para ese tiempo. Y cuando ese mensaje de prueba de la verdad presente fue abierto a sus mentes, de repente toda la Biblia se les abrió. Pueden ver el mensaje del momento de manera perfecta y clara. Y esto se repite al final. Aquellas personas que están bebiendo el vino nuevo que llega el 11 de septiembre, el león de la tribu de Judá abre el mensaje profético para este día y época a su entendimiento. Review and Herald, 20 de julio de 1886. Hablando de esta misma historia de Pentecostés con Pedro, ella dice: es con un anhelo ferviente que espero el momento en que los eventos del día de Pentecostés se repitan. Entonces, ¿hubo un argumento, un debate en la historia de Pentecostés? Sí, va a haber un argumento y un debate en esta historia. Es un tema de profecía. Se repetirá con aún mayor poder que en aquella ocasión. Juan dice: vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces, como en la temporada de Pentecostés, la gente escuchará la verdad hablada para ellos, cada uno en su propia lengua. Dios puede infundir nueva vida en cada alma. ¿Dónde infunde Dios nueva vida en cada alma? ¿Perdón? Esa es tu marca en la fecha. Pero lo que estoy buscando es Ezequiel 37. Bien, esto se conecta con Ezequiel 37. Este es el arribo del segundo mensaje, cuando la iglesia ha levantado un ejército poderoso. Dios puede infundir nueva vida en cada alma que sinceramente desea servirle, y puede tocar los labios con un carbón encendido del altar. ¿Dónde está eso? Eso es Isaías 6. Isaías 6. Ahora, cuando Él levanta a su pueblo, soplando su espíritu sobre ellos, levantándolos como un ejército poderoso, purifica sus labios. Isaías 6. Y hace que se vuelvan elocuentes en su alabanza. Él hace que se vuelvan elocuentes en su alabanza, aunque en un momento ella nos va a decir que antes de que Él los haga elocuentes en su alabanza, tenían labios tartamudos. Esos labios tartamudos serán desatados. Miles de voces serán investidas con el poder de proclamar las maravillosas verdades de la palabra de Dios. La lengua tartamuda será desatada. ¿De dónde es eso? Isaías 28. Bien, vamos a Isaías 28. Hay algo que puedes ver si estás dispuesto a verlo en Isaías 28. Versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Bien, ¿qué es una lengua extraña? Una lengua diferente. Bien, Él va a hablarle al adventismo con una lengua diferente, que son labios tartamudos. Pero la palabra del Señor, o versículo 12, a quienes Él dijo: este es el reposo con el cual podéis hacer descansar al cansado, y este es el refrigerio. Pero no quisieron oír. ¿Quiénes no quisieron oír? Hay un grupo que no quiso oír. Esto aquí, Isaías 28, está identificando este mismo zarandeo. Hay un grupo que se niega a escuchar el mensaje de la lluvia tardía. Pero Él va a levantar otra lengua para hablarle a este pueblo.
Y la otra lengua que él levanta para hablarle a este pueblo se identifica como los labios tartamudos. Así que si estás dispuesto a verlo, ¿cuándo se levantan los labios tartamudos? Se levantan cuando el vino nuevo es quitado de la boca de aquellas personas que van a oponerse a ellos. Joel Ponce 1, versículo 5. El vino nuevo es quitado de su boca y la boca de los labios tartamudos está llena del vino nuevo. Bien, esos son los vínculos ahí. Bien, volvamos a nuestras notas. La lengua tartamuda será desatada y los tímidos serán fortalecidos para dar un testimonio valiente de la verdad. Que el Señor ayude a su pueblo a limpiar el templo del alma de toda contaminación y a mantener una conexión tan estrecha con Él que puedan ser partícipes de la lluvia tardía cuando sea derramada. Este es el mensaje de la lluvia tardía. Bien, Apocalipsis 10, versículos 8 al 10, describe a Juan comiendo el librito. ¿De acuerdo? Pero le endulzó la boca, pero fue amargo en su estómago. Pero cuando seguimos esa línea más adelante en la Biblia, vamos a Jeremías 15, ese símbolo de comer, el librito, está ahí identificando un zarandeo entre el pueblo de Dios, una controversia, un debate. Juan come el librito, pero todos los profetas están de acuerdo entre sí. Y en Jeremías 15, en el versículo 16 dice, tus palabras fueron halladas y yo las comí. ¿Quién halló las palabras y las comió? Bueno, aquí lo hizo Jeremías, pero también lo hace Juan. En Apocalipsis 10, él toma el librito de las manos del ángel y lo come. Jeremías y Juan, este es el mismo pueblo. Son los mileritas, son los 144,000. Tus palabras fueron halladas y yo las comí. Y tu palabra fue para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre fue invocado sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. No me senté en la reunión de los burladores, ni me regocijé. Me senté solo a causa de tu mano, porque me llenaste de indignación. ¿Qué tiene que ver su mano con esto? ¿Por qué está sentado solo? Por su mano. Bueno, en Apocalipsis 10, cuando el ángel desciende, tiene un librito abierto. ¿Y dónde está? Está en su mano. ¿Y qué hace Juan? Él va y toma el librito de la mano de aquel que descendió del cielo. Así que este librito, esta mano que da el librito que Juan y Jeremías comen, el hecho de que coman este librito de la mano del ángel, ¿qué causa? Una separación. Una separación. Él dice, no me senté en la reunión de los burladores ni me regocijé, me senté solo. Esto es una señal. Cuando se come el librito, comienza el proceso de separación. Versículo 18. Porque es perpetuo mi dolor y mi herida incurable, que se niega a ser sanada. Serás para mí como un mentiroso y como aguas que fallan. El proceso de separación comienza cuando el ángel poderoso desciende, el librito abierto en su mano, y tú tomas el librito y lo comes. Y debido a las implicaciones de su mano, comienza una separación entre los burladores y aquellos que no son burladores, las dos clases. Pero hay una desilusión que llega cuando las aguas fallan. ¿Cuál es la desilusión? Versículo 18. ¿Qué es el agua? Es un mensaje, ¿verdad? Es mucha lluvia. Y el mensaje falla. ¿Cuándo falló el mensaje? Justo aquí. Primera desilusión. ¿De acuerdo? Porque Juan representaba a los mileritas. Jeremías también tiene que estar representando a los mileritas. ¿Por qué es perpetuo mi dolor y mi herida incurable que se niega a ser sanada? ¿Serás para mí como un mentiroso y como aguas que fallaron? ¿Y qué? Dice Habacuc 2 sobre este cuadro. Aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no mentirá. Pero ellos pensaron que mentía. ¿De acuerdo? Y fue desalentador y puedes ver a Jeremías aquí, él está desanimado aquí. El mensaje falló, versículo 19. Por tanto, así dice el Señor, si te convirtieres, yo te restauraré
y estarás delante de mí. Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. ¿A qué tiene que volver Jeremías? Él pensó que la visión terminaba en 1843. Tiene que volver, tiene que estudiar eso. ¿Se demorará la visión? Espérala, porque no mentirá. Bien, desde la primera desilusión hasta el 22 de octubre de 1844, ¿qué estaban haciendo los mileritas? Ellos estaban tratando de comprender el punto de inicio de los 2300 días para así poder calcular el 22 de octubre de 1844. Había un grupo y la hermana White habla de ello, tras la primera desilusión. Volvieron al estudio de las profecías. Jeremías volvió, pero al volver se convierte en la voz del Señor, el mensajero del Señor, la boca del Señor. Pero se le dice, ¿qué? No regreses a ellos. ¿No regreses a quién? A los protestantes, estás en el tiempo del mensaje del segundo ángel. Babilonia ha caído, salid de ella. No regreses a los protestantes. Esto tiene un impacto. Esto tiene un impacto en la historia de Jeroboam y Josías. Aquí mismo se ordena, no regreses a los protestantes. Aquí está ocurriendo una separación. Y yo te libraré de la mano de los impíos. Estos son los impíos. En Daniel 12, ¿con quién se contrastan los impíos? Con los sabios. Los sabios entienden el aumento del conocimiento, pero los impíos no entienden. Daniel 12:10. Bien, los impíos aquí, y yo te libraré de la mano de los impíos. ¿Qué significa estar en la mano de alguien? Podría ser una sumisión. Si estás postrado ante el púlpito, podría ser simplemente que estás de acuerdo. ¿Pueden dos caminar juntos si no están de acuerdo? Aquí se está marcando un proceso de separación. Y te redimiré de la mano de los terribles. También vino a mí palabra del Señor diciendo, no tomarás para ti mujer. ¿Hasta dónde iba a leer? Solo hasta ahí. Bien. Entonces, en la historia de Jeremías, cuando él come el librito, como lo hizo Juan, ves que comienza un proceso de separación, una distinción entre dos clases, los sabios y los impíos. Sí, esto también es parte de la historia de Ezequiel, en Ezequiel capítulo 2. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos mostrando que la controversia sobre este mensaje es una de las características de este mensaje. Ezequiel 2. Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Cuándo se pone de pie? Cuando viene el aliento de vida, Ezequiel 37. Este es Ezequiel. Ezequiel va a estar de acuerdo consigo mismo, tanto como todos los profetas están de acuerdo entre sí. Y ellos se ponen de pie cuando el Espíritu es soplado sobre ellos, y el Espíritu es soplado sobre ellos. ¿Cuándo sopló Jesús el Espíritu sobre los discípulos? La respuesta fue el día de Pentecostés. Después de la resurrección, Él resucita y dice, María, no me toques, necesito ascender a mi Padre. Ese mismo día descendió del cielo, como el ángel de Apocalipsis 10 y el ángel de Apocalipsis 18, y sopló sobre sus discípulos el Espíritu Santo. Les abrió el entendimiento para comprender las profecías. Pentecostés aún está a cierta distancia. Esta es la aspersión que precede al derramamiento completo. La hermana White dice que el acto de Cristo al soplar sobre sus discípulos fue como unas pocas gotas antes del gran derramamiento en el día de Pentecostés. Así que, ¿cuándo se pone de pie Ezequiel? Cuando el ángel poderoso desciende. Él se pone de pie, el Señor ha soplado sobre él. Versículo 2. Y el Espíritu entró en mí. Y eso es exactamente lo que dice Ezequiel 37. Que el Espíritu entra en el cuerpo. Y el Espíritu entró en mí cuando Él me habló y me puso sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres han transgredido contra mí hasta el día de hoy. Porque son hijos de duro rostro y de corazón obstinado. Yo te envío a ellos y les dirás, así dice el Señor Dios.
Y ellos, ya sea que escuchen o que no quieran escuchar porque son casa rebelde, aún así sabrán que ha habido un profeta entre ellos. ¿Qué está pasando aquí? Él se ha comido el librito, se le ha dado un mensaje para llevar al adventismo. Y el Señor les está diciendo, estos son un grupo de rebeldes. Bien, necesitas saber que cuando lleves este mensaje, y eso es lo que dice, ellos sabrán que ha habido un profeta entre ellos. ¿Qué significa eso para nosotros? Ellos lo sabrán. Que ahora ha habido un mensaje profético señalado, que los está probando. Ellos lo sabrán, pero son una casa rebelde porque va a haber un zarandeo, va a haber una controversia, va a haber una discusión, va a haber un debate. Versículo 6. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni temas sus palabras. Entonces, ¿van a decir algo sobre este mensaje? Estos hombres están borrachos, estos hombres están embriagados con vino nuevo. Va a haber una discusión. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni temas sus palabras. Aunque estés entre zarzas y espinos y habites entre escorpiones, no temas sus palabras, ni te asustes de sus miradas, aunque sean una casa rebelde. Y les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Pero tú, hijo de hombre, escucha lo que te digo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y cuando miré, he aquí, una mano fue enviada hacia mí. ¿Y qué tiene esa mano? Un librito abierto. Y he aquí, había en ella un rollo del libro y lo extendió delante de mí. Y estaba escrito por dentro y por fuera, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. Además me dijo, hijo de hombre, come, toma, encuentra, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Así que abrí mi boca, y él me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, haz que tu vientre coma, y llena tus entrañas con este rollo que te doy. Entonces lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel. Y me dijo, hijo de hombre, ve, dirígete a la casa de Israel y háblales mis palabras, porque no fuiste enviado a mí, ni a un pueblo de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de habla extraña y de lengua difícil, cuyas palabras no puedes entender. Ciertamente si te hubiera enviado a ellos, te habrían escuchado. Pero la casa de Israel no te escuchará a ti, porque no me escuchan a mí. Porque toda la casa de Israel es de rostro duro y de corazón obstinado. He aquí, he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Entonces, en el proceso de llevar este mensaje al adventismo, ¿qué promete hacer el Señor? Y una fortaleza en su frente. Fortaleza en tu frente. Ese es más o menos el mismo lugar donde se aplica el sello de Dios, ¿no es así? Sí. Este proceso de este argumento, este zarandeo, esta controversia en el adventismo, este debate, es parte del proceso de sellamiento de los 144,000. Solo aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se cometen en la tierra recibirán el sello de Dios. Pero no basta con sentarse ahí y simplemente gemir y clamar. Se te ha dado un mensaje, tienes que dar el mensaje. Y cuando das el mensaje, aquellos que deben escucharlo no se van a quedar ahí en silencio, van a discutir contigo, van a difamar tu carácter, van a señalar que no tienes un doctorado junto a tu nombre. Eso es parte del proceso. Versículo 9. Versículo 8 de nuevo. He aquí, he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más duro que el pedernal, he hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante sus miradas, aunque sean una casa rebelde. Además, él me dijo, hijo de hombre, todas las palabras que yo te hable, recíbelas en tu corazón y óyelas con tus oídos. Y ve y acércate a los cautivos y a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así dice el Señor Dios, ya sea que escuchen o que se nieguen a escuchar. Entonces, lo que estamos diciendo es que el argumento, el debate, el zarandeo, en el adventismo que se produce, que comienza con la llegada del mensaje del primer ángel para esta historia, que son los eventos relacionados con el cierre de la gracia, es decir, los últimos 6.
versículos de Daniel 11, ese mensaje provoca un zarandeo en el adventismo. Vayamos a Isaías 6, ya lo hemos mencionado. O Isaías 6. Noten que se pueden probar cosas con 2 o 3 testimonios y seguir adelante, pero nos estamos tomando el tiempo de mostrar esto en varios lugares, para que entendamos que esto es parte de la historia. Isaías 6, versículo 5. Entonces, dije, ay de mí, porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos, y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano un carbón encendido, que había tomado con unas tenazas del altar, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad, y limpio tu pecado. Esto ocurre en el contexto del borramiento del pecado. Aquí somos purificados, expiados. Versículo 8. También oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Así que ahora Isaías está siendo comisionado para llevar un mensaje al adventismo. Y si recuerdan lo que mencionamos antes, si retroceden al versículo 3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la hermana White relaciona el versículo 3 con Apocalipsis 18. ¿De acuerdo? Tienen las citas en sus apuntes. Así que, en el 11 de septiembre, Isaías acaba de tener sus labios purificados porque va a llevar un mensaje al adventismo. Y en el versículo 9 dice, y él dijo, ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Haz engrosar el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se convierta y sea sanado. Así que Isaías también es presentado como alguien que debe llevar un mensaje a un pueblo no convertido, que en su mayoría no responderá al mensaje. La discusión, el zarandeo, el debate, forman parte del registro profético. Vayamos a Isaías 27. Isaías 27, versículo 1 dice, en aquel día, y tendrías que retroceder más en Isaías para entender a qué día se refiere, pero es el día de la lluvia tardía, es el día en que los globalistas, los hombres del dinero del mundo, ven cómo la estructura financiera es arrasada por un viento del este. En aquel día, el Señor con su espada dura, grande y fuerte, su palabra profética, castigará a Leviatán, la serpiente veloz. Así que va a castigar al dragón, aún a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar en aquel día. Cantadle a ella una viña de vino rojo. En el periodo de tiempo en que la estructura financiera del planeta Tierra está siendo derribada a través de la crisis creciente y en aumento del Islam y el castigo de los hombres ricos de la Tierra, el poder del dragón ha comenzado. En ese periodo de tiempo, la experiencia, porque una canción es una experiencia, esta experiencia del pueblo de Dios es que deben presentar la parábola de la viña al adventismo. Y la parábola de la viña es que la viña será quitada del adventismo y dada a un grupo de personas que den los frutos de ella. No tenemos tiempo para entrar en eso, pero ese es el versículo 2. En aquel día, cantadle a ella una viña de vino rojo. Yo, el Señor, la cuido y la regaré en cada momento para que nadie la dañe. La guardaré de noche y de día. No hay furia en mí. ¿Quién pondría zarzas y espinos contra mí en batalla? Yo los atravesaría, los quemaría juntos, o que se aferren a mi fuerza para que hagan la paz conmigo, y Él hará la paz conmigo. La parábola de la viña es el último llamado para el adventismo. Es la última oportunidad para que los adventistas del séptimo día despierten de su condición laodicense y hagan las paces con Cristo, algo que Él está completamente dispuesto a hacer. Pero al mismo tiempo les está diciendo, esta es la parábola de la viña.
Estoy cerrando el negocio, estamos en el juicio de los vivos, o vienes ahora al pie de la cruz o vas a morir. Y luego en el versículo 6 dice, harás que los que vienen de Jacob echen raíces. Israel florecerá y brotará. Lo que causa el florecimiento y el brote en las Escrituras es la lluvia tardía. Israel florecerá y brotará y llenará la faz del mundo de fruto. El fruto se produce en la cosecha del mundo. El brotar y florecer ocurre en la primavera. La cosecha, cuando se recoge el fruto, es en el verano. Esto está identificando ambas fases de la lluvia tardía, la de primavera y la de verano. Pero a un nivel muy simple, solo está enfatizando la lluvia tardía. Aquí hay una parábola de la viña cuando el poder del dragón está siendo juzgado en el planeta Tierra. Enciendan sus televisores, tomen sus periódicos. Si no pueden ver que el poder del dragón, los globalistas, la estructura económica está en decadencia, necesitan empezar a mirar las noticias. Eso es muy fácil de ver. Ese es el versículo 1. El Señor está trayendo juicio sobre los globalistas mientras hablamos. Y en este momento de la historia, el último llamado del Señor al adventismo, la parábola de la viña, va a ser proclamada por aquellos que están teniendo esta experiencia, y es en el período de la lluvia tardía. Y uno de los argumentos para el adventismo sobre la lluvia tardía es que ni siquiera entienden que viene con un rocío y una plena efusión, una lluvia de primavera, una lluvia de verano. No entienden la lluvia tardía, son laodicenses dormidos. Versículo 7. ¿Lo ha herido él como hirió a los que lo hirieron a él? ¿O lo ha matado conforme a la matanza de los que fueron muertos por él? Es terminología de juicio, lo que nos indica que esta historia está ocurriendo en el tiempo del juicio. Y en el versículo 8, dice, con medida, cuando brota. Esto marca el comienzo del rocío de la lluvia tardía, cuando está siendo medida y los brotes apenas están surgiendo. Tú contenderás con ella. Y aquí está este debate. Va a haber un debate. Va a haber un debate sobre la lluvia tardía. Va a haber un debate sobre las dos fases de la lluvia tardía, el rocío, de la lluvia de primavera y el derramamiento completo de la lluvia de verano. Va a haber un debate dentro del adventismo. En la medida en que brote, cuando comience a rociar, cuando el ángel poderoso descienda y sople sobre los huesos secos, y comience el rocío en el adventismo y la parábola de la viña se convierta en verdad presente. Entonces comienza el debate. El vino nuevo es quitado de la boca, y otra boca, una boca de lenguas tartamudas, será desatada en esta controversia dentro del adventismo. Versículo 8. En la medida en que brote debatirás con ella. Él detiene su viento áspero en el día del viento solano. Todos los profetas están de acuerdo entre sí. Y esta detención del viento áspero, esto es la restricción del viento áspero. Y los vientos ásperos, según Juan, en el capítulo 7 de Apocalipsis, son los 4 vientos. Este debate comienza cuando los 4 vientos de conflicto están siendo retenidos. Él detiene su viento áspero. Él vuelve a restringir los 4 vientos de conflicto en el día del viento solano. Cuando llega el día del viento solano, comienza el debate. Y los ángeles retienen los 4 vientos de Apocalipsis 7, identificando que el sellamiento de los 144,000 ha comenzado. Versículo 9. Por esto, por lo tanto. ¿Por qué? Por el argumento sobre el 11 de septiembre, el día del viento solano, y la lluvia tardía, y la parábola de la viña, y el papel de los globalistas en la profecía bíblica del tiempo del fin. Con esos temas, en los primeros son 8 versículos de Isaías 27, entonces en el versículo 9 dice, por esto, por lo tanto, será purgada la iniquidad de Jacob. ¿Por qué? Por este argumento, en el adventismo, por este debate. No solo es el debate, el argumento que surge sobre el mensaje de la lluvia tardía que comienza en 1989 y luego se intensifica a un nuevo nivel el 11 de septiembre. No solo es un tema de profecía, aquí se identifica que este debate tiene algo que ver con quitar los pecados del pueblo de Dios. Eso es lo que dice. Por esto, pues, será purgada la iniquidad de Jacob, y
será todo el fruto de quitar su pecado. Cuando haga todas las piedras de los altares como piedras de cal, desmenuzadas, los bosques y las imágenes no se levantarán. Así que lo que quiero que veamos aquí, antes de continuar con nuestros estudios, es que estas personas que han estado oponiéndose a este mensaje desde que apareció por primera vez en la historia en 1989, a veces su oposición necesita ser presentada públicamente para que podamos ver que el Señor ha usado esta oposición para su gloria y honor. Al forzar a su pueblo a llegar a conclusiones sobre la palabra de Dios a las que no habrían llegado si no hubieran sido arrojados a este debate. Primeros Escritos, página 269. La hermana White comenta sobre este mismo tema y su término habitual para esta controversia, para este debate, para Jeremías y Ezequiel, llevando este mensaje a la casa rebelde, es el zarandeo del adventismo. Hay a algunos con fe fuerte y clamores agonizantes, suplicando a Dios. Sus rostros estaban pálidos y marcados por una profunda ansiedad expresiva de su lucha interna. No estás teniendo una lucha interna en este momento. Si no estás suspirando y llorando, entonces te garantizo que no estás tomando los pasos correctos para recibir el sello de Dios. Firmeza y gran seriedad se expresaban en sus rostros. Grandes gotas de sudor caían de sus frentes. De vez en cuando, sus rostros se iluminaban con señales de la aprobación de Dios, y nuevamente la misma expresión solemne, seria y ansiosa volvía a posarse sobre ellos. Ángeles malignos se agolpaban alrededor, presionando oscuridad sobre ellos para apartar a Jesús de su vista, y para que sus ojos fueran atraídos hacia la oscuridad que los rodeaba, y así fueran llevados a desconfiar de Dios y murmurar contra Él. Su única seguridad estaba en mantener la mirada dirigida hacia lo alto. Los ángeles de Dios estaban encargados de su pueblo, y mientras la atmósfera venenosa de los ángeles malignos se cernía sobre estos, ansiosos, los ángeles celestiales agitaban continuamente sus alas sobre ellos para dispersar la densa oscuridad. A medida que los que oraban continuaban con sus fervientes clamores, en ocasiones un rayo de luz de Jesús llegaba a ellos para animar sus corazones y alumbrar sus semblantes. Vi que algunos no participaban en esta obra de agonía y súplica. Parecían indiferentes y despreocupados. No estaban resistiendo la oscuridad que los rodeaba, y ésta los envolvía como una nube espesa. Los ángeles de Dios dejaron a estos, y fueron en ayuda de los que oraban con fervor. Vi a los ángeles de Dios apresurarse a asistir a todos los que luchaban con todas sus fuerzas para resistir a los ángeles malignos, y trataban de ayudarse a sí mismos clamando a Dios con perseverancia. Pero sus ángeles dejaron a aquellos que no hacían ningún esfuerzo por ayudarse a sí mismos, y les perdí de vista. Pregunté el significado del zarandeo que había visto, y se me mostró que sería causado por el testimonio directo, suscitado por el consejo del testigo fiel a los laodicenses. Ahora, la hermana White es clara. Al decir que el mensaje de Jones y Wagner, ella dice, el mensaje de Jones y Wagner en 1888 era el mensaje a los laodicenses. Así que puedes tomar eso y demostrar que el mensaje a los laodicenses es el mensaje de la lluvia tardía, porque el mensaje de Jones y Wagner fue el mensaje de la lluvia tardía. Así que esto se refiere a que el mensaje de la lluvia tardía es un testimonio directo. ¿Sabes? El mensaje de la lluvia tardía dice, tú piensas que Jesús está dentro de ti, pero no lo está. ¿De acuerdo? Es un mensaje profético. ¿Quién diría que las 7 iglesias no son un mensaje profético? Todas ellas es profecía. El mensaje a los laodicenses es un mensaje profético. Es un mensaje de testimonio directo. Pregunté el significado y causa un zarandeo cuando se presenta. Pregunté el significado de un zarandeo que yo había visto y se me mostró que sería causado por el testimonio directo suscitado por el consejo del testigo fiel y verdadero a los laodicenses. Esto tendrá su efecto en el corazón del que lo recibe y lo llevará a exaltar el estándar y proclamar la verdad directa. Algunos no soportarán este testimonio directo. Se levantarán en contra de él y esto es lo que causará un zarandeo entre el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que causa el zarandeo entre el pueblo de Dios? ¿Son las personas que presentan la verdad? No.
Son aquellas personas que la escuchan y no les gusta. Ellos son los que causan el zarandeo. Pero, ¿van a escuchar la verdad? Sí. ¿Y será la verdad directa? Sí. ¿Y habrá personas que se levanten y luchen contra la verdad directa? Sí. Este es un tema de serio profecía. Una de las características de este mensaje profético. Y vi que el testimonio del testigo fiel no había sido ni siquiera medio atendido, el solemne testimonio del cual depende el destino de la iglesia. Vaya. Este mensaje profético, este mensaje de la lluvia tardía, es donde pende el destino de la iglesia. Este es un mensaje bastante serio. Ha sido poco valorado, si no completamente ignorado. Ese testimonio debe producir un arrepentimiento profundo. Todos los que lo reciban verdaderamente lo obedecerán y serán purificados. Dijo el ángel, escuchad. Pronto escuché la voz como de instrumentos musicales, todo sonando en perfecta armonía, dulce y armoniosa. Superaba cualquier música que hubiera escuchado antes. Parecía estar llena de misericordia, compasión y una alegría santa y elevada. Recorrió todo mi ser con emoción. Dijo el ángel, tú mira. Entonces mi atención se dirigió a un grupo que había visto quienes estaban siendo sacudidos poderosamente. Se me mostró que aquellos a quienes antes había visto llorando, con agonía de espíritu, el grupo de ángeles guardianes a su alrededor se había duplicado, y estaban vestidos con una armadura, desde la cabeza hasta los pies. Se movían en perfecto orden como una compañía de soldados. Su semblante expresaba el severo conflicto que habían soportado, la lucha agonizante por la que habían pasado. Sin embargo, sus rostros, marcados por la intensa angustia interna, ahora brillaban con la luz y la gloria del cielo. Habían alcanzado una victoria, y esto suscitó en ellos la más profunda gratitud y un gozo santo y sagrado. Esto concuerda con lo que Ezequiel y Jeremías nos informan, que Él va a hacer su frente como una piedra de diamante. Esta experiencia es lo que hace que estén afirmados y sellados en la verdad. El número de este grupo había disminuido. Algunos habían sido sacudidos y dejados en el camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron a aquellos que valoraban la victoria y la salvación lo suficiente como para suplicar y luchar perseverantemente por ello, no la obtuvieron y fueron dejados atrás en la oscuridad, y sus lugares fueron llenados de inmediato por otros, que tomaron la verdad y se unieron a las filas. Los ángeles malignos aún los rodeaban, pero no podían tener poder sobre ellos. Escuché a aquellos vestidos con armadura proclamar la verdad con gran poder. Tuvo efecto. Muchos habían estado atados, algunos por sus esposas, algunas esposas por sus esposos y algunos hijos por sus padres. Los sinceros, que habían sido impedidos de escuchar la verdad, ahora la tomaban con entusiasmo. Aquí está este proceso de separación de Jeremías. Incluso en las familias. Todo temor a sus familiares había desaparecido y solo la verdad era exaltada para ellos. Habían estado hambrientos y sedientos de la verdad. Era más querida y preciosa que la vida misma. Les pregunté qué había causado este gran cambio y un ángel respondió, es la lluvia tardía. Es el refrigerio de la presencia del Señor. El fuerte clamor del tercer ángel. Gran poder estaba con estos escogidos, dijo el ángel. En ese momento, mi atención se dirigió hacia los impíos o incrédulos. Todos estaban agitados. El celo y el poder que tenían el pueblo de Dios los había despertado y enfurecido. Confusión por todas partes. ¿Así que tú crees que no van a haber controversia en el adventismo? ¿Ningún zarandeo? Vi que se tomaban medidas contra el grupo que tenía la luz y el poder de Dios. La oscuridad se espesaba a su alrededor, pero ellos permanecían firmes, aprobados por Dios y confiando en Él. Los vi perplejos. Luego los escuché clamar a Dios con fervor día y noche. Día y noche su clamor no cesaba. Hágase tu voluntad, oh Dios. Si puede glorificar tu nombre, abre un camino de escape para tu pueblo. Líbranos de los paganos que nos rodean, que están a nuestro alrededor. Nos han sentenciado a muerte, pero tu brazo puede traer salvación. Estas son todas las palabras que puedo recordar. Todos parecían tener un profundo sentido de su indignidad y manifestaban una completa sumisión a la voluntad de Dios. Sin embargo, como Jacob, todos sin excepción suplicaban y luchaban fervientemente por la liberación.
Poco después de que comenzaron su clamor ferviente, los ángeles, movidos por la compasión, desearon ir a liberarlos. Pero un ángel alto y autoritario no se lo permitió. Y él dijo, la voluntad de Dios aún no se ha cumplido. Ellos deben beber de esto, de la copa, deben ser bautizados con el bautismo. Tenemos que pasar por esta experiencia. Si vamos a recibir el sello de Dios, tenemos que tener la experiencia de llevar un mensaje a un pueblo apóstata. ¿De acuerdo? Pero este zarandeo no es la verdad presente, es solo un componente de la verdad presente. Fíjense en lo que ella dice. En Manuscript Releases, volumen 3, página 335. Satanás está obrando de muchas maneras, de modo que los mismos hombres que deberían predicar el mensaje pueden estar ocupados con teorías muy elaboradas que parecerán de tal magnitud e importancia que llenarán toda la mente. Shane. Y mientras piensan que están logrando grandes avances y experiencias, están idolatrando unas pocas ideas, y su influencia se ve perjudicada y apenas cuenta del lado del Señor. Ahora, este es un pasaje complicado. Quiero que recuerden lo que estudiamos esta mañana. Hay un pueblo que el Señor ha escogido para dar el mensaje, y ese pueblo está claramente identificado como de otra lengua. ¿De acuerdo? Son los de labios tartamudos. Así que, y ella va a describir aquí a un grupo que está en el lado equivocado de proclamar el mensaje. Esto no es en una reprensión para aquellos que están dando el mensaje del fuerte pregón. Esto trata sobre aquellos que profesan ser los mensajeros en el adventismo y no lo son. ¿De acuerdo? Que cada ministro haga esfuerzos sinceros por averiguar cuál es la mente de Cristo. Hay quienes seleccionan de la palabra de Dios y también del testimonio, párrafos o frases aisladas que pueden ser interpretadas para acomodarlas a sus propias ideas, y se enfocan en ellas y se afirman en sus propias posiciones cuando Dios no los está guiando. Ahora bien, todo esto agrada al enemigo. ¿Quieres ver cómo se utiliza esta técnica? Ve a algunos de los sitios web dentro del adventismo que se oponen a las verdades fundamentales, el 220, el Diario y el Islam, y verás este tipo de técnica. Toman un pequeño fragmento de la Biblia aquí y otro pequeño fragmento del espíritu de profecía allá, y le dicen a sus oyentes, a sus lectores, esto es lo que significa, y luego construyen todo un hombre de paja sobre esta premisa falsa. De eso es de lo que ella está hablando aquí. No deberíamos tomar innecesariamente un rumbo que genere diferencias o cause disensión. No deberíamos dar la impresión de que si no se siguen nuestras ideas particulares es porque los ministros carecen de comprensión. En las lecciones de los temas de Cristo hay abundancia de cosas sobre las que puedes hablar y los misterios que ni tú ni tus oyentes pueden entender o explicar, es mejor dejarlos de lado. Denle al Señor Jesucristo mismo espacio para enseñar. Dejen que Él, por la influencia de su Espíritu, abra el entendimiento al maravilloso plan de salvación. Viene un tiempo de angustia para el pueblo de Dios, pero no debemos mantener eso constantemente delante de la gente y hacer que vivan un tiempo de angustia por adelantado. Habrá un zarandeo entre el pueblo de Dios. Eso es lo que estamos estudiando aquí hoy. Habrá un zarandeo entre el pueblo de Dios, pero esta no es la verdad presente que debemos llevar a las iglesias. El zarandeo será el resultado de rechazar la verdad presentada. Una vez más, ella está diciendo que el zarandeo es causado por aquellas personas que están rechazando el mensaje de la lluvia tardía. Pero también está diciendo que aunque esta controversia, este debate sobre este mensaje es un componente del mensaje profético, esto no debe ser el todo del mensaje, el hecho de que estos apóstatas estén oponiéndose a este mensaje. ¿De acuerdo? Siguiente cita. Siguiente cita de Your Review and Herald, 12 de septiembre de 1893. Deben ser enfrentados y refutados. Dios habla a través de sus agencias designadas y que ningún hombre o confederación de hombres insulte al Espíritu de Dios, rehusando escuchar el mensaje de la palabra de Dios de los labios de sus mensajeros escogidos. Al rehusar escuchar el mensaje de Dios, los hombres se encierran a sí mismos en cámaras de oscuridad. Y
¿Qué son las cámaras de oscuridad? Bien, si sigues esa idea, es Mateo 24. Jesús habla sobre las cámaras secretas y la hermana White. Identifica estas cámaras secretas de Mateo 24 como el espiritismo. Rechazas este mensaje, entras en cámaras de oscuridad. Rechazas este mensaje, recibes el fuerte engaño de 2 Tesalonicenses, recibes espiritismo, porque el espiritismo es poner tu palabra por encima de la palabra de Dios. Ajá. Rechaza la palabra de Dios, entras en cámaras de oscuridad. Ellos mismos cierran sus almas a vastas bendiciones y le roban a Cristo la gloria que debería recibir al mostrar falta de respeto por sus agencias designadas. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Pero Satanás es un enemigo vigilante que nunca duerme, siempre trabajando en las mentes humanas, buscando un terreno donde pueda sembrar su cizaña. Si encuentra a alguien a quien pueda poner a su servicio, le sugerirá ideas y teorías falsas y hará que sean celosos en defender el error. La verdad no solo convierte, sino que también purifica a quien la recibe. Jesús nos ha advertido que tengamos cuidado con los falsos maestros. Jesús nos advirtió que tengamos cuidado con los falsos maestros. Jesús nos ha advertido que tengamos cuidado con los falsos maestros. Desde el comienzo de nuestra labor, de vez en cuando han surgido hombres que defienden teorías nuevas y sorprendentes. Pero si aquellos que dicen creer en la verdad acudieran a quienes han tenido una experiencia, ¿quiénes tuvieron una experiencia? Pioneros en su campo. Los pioneros. Si acudieran a los escritos de los pioneros, pero si aquellos que dicen creer en la verdad acudieran a quienes han tenido una experiencia y fueran a la palabra de Dios con un espíritu enseñable y humilde y examinaran sus teorías a la luz de la verdad y con la ayuda de los hermanos que han sido diligentes estudiantes de la Biblia y al mismo tiempo hicieran súplica a Dios preguntando, ¿es este el camino del Señor o es este un falso sendero por el que Satanás quiere guiarme? Recibirían luz y escaparían de la red del cazador. Que todos nuestros hermanos y hermanas tengan cuidado con cualquiera que quiera fijar una fecha para que el Señor cumpla su palabra respecto a su venida o respecto a cualquier otra promesa de especial importancia que Él haya hecho. No os corresponde a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre ha puesto en su propia potestad. Los falsos maestros pueden parecer muy celosos por la obra de Dios y pueden gastar recursos para presentar sus teorías ante el mundo y la iglesia. Pero al mezclar el error con la verdad, su mensaje es uno de engaño y llevará a las almas por caminos equivocados. Deben ser ellos, ¿qué? Enfrentados. Enfrentados y refutados, no porque sean hombres malos, sino porque son maestros de la falsedad y están intentando ponerle el sello de la verdad a la mentira. Así que, a partir de este momento en nuestras presentaciones, de vez en cuando, vamos a identificar a algunos de los falsos, maestros que se oponen a este mensaje, no porque sean hombres malos, no porque simplemente queramos exponerlos, sino que lo haremos para entender su lógica errónea y cómo esa lógica equivocada generó una investigación de la acusación falsa que llevó a descubrir joyas que no habían sido reconocidas. Queremos que vean que la obra del león de la tribu de Judá, el hombre del cepillo de tierra, incluye incluso este debate, esta controversia dentro del adventismo. ¿Oramos? Padre Celestial, te damos gracias por otro día de vida. Te agradecemos que estamos viviendo en un tiempo en el que tú ofreces el librito para que todos los que deseen comer de él y ser bendecidos por él puedan hacerlo. Te pedimos que nos des el valor, la disposición espiritual para cumplir con nuestra responsabilidad de tomar el librito de tu mano, comerlo y digerirlo.
Y luego te pedimos que nos concedas el poder que viene con ese librito para que podamos ocuparnos de nuestra tarea, de llevar nuestro mensaje a una casa rebelde. Queremos ser parte de la solución a este problema y no queremos poner tropiezos delante de las personas, pero sabemos que tenemos un mensaje que llevar, así que te pedimos que lo hagamos con un estilo que solo te glorifique a ti. Te pedimos tu bendición continua en esta serie de adoración que realizamos y al comenzar una semana de transmisiones en vivo con el pastor Jamal aquí mañana, te pedimos tu bendición sobre las grabaciones en DVD y la producción de las transmisiones en vivo que hacemos y te damos gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén.